Entonces vamos a continuar con estas características, que dentro de una de estas era la autosuficiencia de señales de crecimiento. Y ahí hemos visto que habían alteraciones tanto en los factores de crecimiento, en los receptores de los factores de crecimiento, en las moléculas de transducción de señales que van a transmitir la señal de división celular a través del citosol hasta llegar al núcleo. Entonces hemos visto que habían diferentes mutaciones en los factores de crecimiento, en los receptores puede haber mutaciones en las proteínas o las enzimas señalizadoras que van a llevar esta señal de división celular hacia el núcleo. Y ahora vamos a ver qué alteraciones se pueden encontrar dentro de los factores de transducción nuclear, en las proteínas que van a encontrarse en el núcleo. Entonces vamos a ver que una estimulación inadecuada de estas proteínas que continuamente nos están mandando señales de división celular van a provocar ciertas mutaciones a nivel de estas proteínas que se encuentran en el núcleo y van a promover el crecimiento de numerosas oncoproteínas. Estas oncoproteínas pueden encontrarse la MYC, la MYB, el JUN, el FOS, el REL, que van a actuar como factores de transcripción, van a regular los genes promotores del crecimiento, como son las ciclinas. Estas oncoproteínas van a modificar y van a regular qué tanto de ciclina van a liberar o van a empezar a formar el núcleo tras la traducción del ADN. Vamos a recordar que el ADN es la unidad fundamental de la vida, y este ADN se necesitan recortes y se lee parte de este ADN y se van formando proteínas. Estas oncoproteínas, que son la MYS, cuando se encuentran mutadas o cuando se encuentran en el núcleo, pueden promover a que se produzca gran cantidad de ciclinas, de enzimas ciclinas, y como sabemos, las ciclinas van a iniciar el proceso del ciclo celular. Entonces, esta propiedad de la MYS es la de activar y reprimir la transcripción de otros genes. Entonces, es esa proteína que va a indicar esta parte del ADN se va a leer y se va a formar esa proteína. Esta otra parte del ADN se va a leer y se va a formar la siguiente proteína. Entonces vamos a hablar sobre los efectos de las ciclinas, que van a ser conjuntamente las cinasas reguladores del ciclo celular. Vamos a recordar un poco el ciclo celular, que se va a dividir en dos fases, ¿verdad? Una fase denominada interfase y una fase de mitosis. Cuando una célula, vamos a hacer el ejemplo de una célula de la mucosa, de la mucosa yugal, vamos a hablar de la mucosa yugal, estamos hablando de lo que es el cachetito en la parte interna. Entonces va a pasar que esta mucosa yugal, por diferentes razones, se ha dañado. Hemos comido algo duro y esta se ha dañado, entonces la célula adyacente va a promover el ciclo celular. Y este ciclo celular va a empezar con una fase G1, va a pasar a una fase S, va a pasar a una fase G2, que en estas fases generalmente se produce la replicación del ADN. Y por último, va a pasar a una fase de mitosis, donde ya la célula se divide en dos. Esta fase de mitosis hemos dicho que tenía dos subfases, una mitosis propiamente dicha y una citocinesis, que es la división del citoplasma. ¿Y en qué afecta estas ciclinas y cinasas? Cuando hablamos de nivel molecular, estas ciclinas y cinasas, cuando hay una mutación en los factores de transcripción nuclear, va a haber una fase de control
entre la fase G1 y la fase S. Aquí va a haber un punto de control donde no todas las células van a pasar de la fase G1 a la fase S. Y una vez que estas células pasen a la fase S, van a proceder a la mitosis. Pero mientras no, se pueden detener aún en la fase G1. ¿Ya? Entonces vamos a decir también que estas ciclinas van a ser controladas por las CDKs. Las ciclinas y las CDKs van a formar una fusión donde van a ir juntas, traspasando todas las fases que hemos visto. Desde la fase G1 a la fase S, se va a producir una unión de la ciclina D y la CDK4, va a ir cambiando la ciclina D a la CDK6, la ciclina A, y ahí continuamente esta fusión de las ciclinas y las CDKs van a ayudar a que la célula pase de fase en fase y por último empiece la división celular. Entonces, vamos a decir que gracias a estos complejos se va a dividir la célula, pero existe un factor que son los CDKIs, que son inhibidores de las CDKs y las ciclinas. Estos CDKIs van a controlar en cada fase cómo está produciéndose esta unión de la CDK y la ciclina. Los CDKIs son los controladores de estos complejos. Vamos a ver también que puede haber alteraciones y sobreexpresiones en las ciclinas. Y esto, cuando existe una mutación en los factores de transcripción nuclear, puede ser que produzca una mayor cantidad de ciclina D, en este caso, o la CDK4. Y esta alteración de la CDK, de las ciclinas D y CDK4, pueden afectar a las CDKIs. Y estos CDKIs van a producir un silencio génico. Cuando hablamos de silencio génico es que se desactivan totalmente estos CDKIs y por lo tanto la célula pasa de la G1 a la S, a la G2 y a la mitosis y nuevamente se divide, porque no hay CDKIs que vayan controlando que esta célula solo se debe dividir 2 veces. ¿Ya? Otra de las características del cáncer es la insensibilidad a las señales inhibitorias del crecimiento. Eso quiere decir que es la falta de inhibición a la proliferación celular. Es la falta de frenos. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando hemos comparado lo que es los genes promotores del crecimiento, que son los protoncogenes, los genes inhibitorios del crecimiento y los genes de reparación con los pedales del auto, pues aquí hay una falta de frenos, hay una falta de los genes que van a inhibir el crecimiento celular. Y dentro de esos genes se encuentra el gen RB, que va a ser el gobernador del ciclo celular, el gen TP53, que es el guardián del genoma, los factores transformadores del crecimiento beta, y por último está la inhibición por contacto. Son estas 4 barreras que van a impedir la proliferación celular. Entonces ahora vamos a ver cómo funcionan. Como les he indicado en un principio, las células van pasando de una fase G1 a una fase S, una fase G2, a la mitosis y a la citocinesis, ¿verdad? Entonces, el primer control se va a encontrar en la fase G1 y son generalmente los CDKIs que van a intervenir en este punto de control a través de sus genes supresores de tumores. En este caso, vamos a ver al gen RB. Este gen RB también se llama gen retinoblastoma, que no solamente se haya relacionado con la enfermedad del retinoblastoma, sino también es un gen que va a inhibir el crecimiento
y que normalmente se une con el factor de transcripción E2F. Y cuando estos se unen, van a inhibir el crecimiento siempre y cuando van a ir controlando si la replicación de ADN es correcta. Y es el complejo de ciclina y CDK, que al unirse con el RB y el E2, se va a producir el paso a la siguiente fase. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el gen RB se encuentra mutado? No se va a poder unir al E2F y por lo tanto se rompe esa inhibición y continuamente la célula va proliferando. Entonces, son esos controles que las células pasan. Aquí vamos a ver otro gen, que es el P53, el TP53, que hemos dicho que es el guardián del genoma. Y este gen revisa que las replicaciones del ADN sean correctas. Cuando ve que hay una falla o mutación en el ADN, este P53 se activa y va a inducir o bien a la apoptosis o bien va a detener en el proceso a que la célula pase de una G1 a una fase S. Esto gracias a la molécula P91. Entonces, ahora vamos a ver a cada gen, el gen RB. Este gen RB es el gobernador del ciclo celular y va a ser una proteína de fijación de ADN. Esta proteína hemos dicho que va a formar parte del control entre lo que es la fase G1 y la fase S. Generalmente, este gen RBD, vamos a ver que se va a activar o fosforilizar cuando el factor de crecimiento se une a su receptor, va a iniciar el ciclo celular, va a emitir las señales de división celular y por lo tanto se va a activar lo que son las ciclinas D, junto con su contraparte, que es la CDK4 y la CDK6, que van a producir una fosforilización del gen RD y por lo tanto hemos dicho que impide la unión con la E2F y al inhibir esta unión con el E2F se va a activar lo que es la ciclina E. Cuando se activa la ciclina D, la célula empieza a replicar el ADN. Entonces empieza la división celular. Pero ¿qué pasa cuando existe una mutación en el gen RB? Ahí se encuentra muy disminuida. Entonces se va a producir una sobreexpresión de la ciclina E. Y como aquí podemos ver, también se pueden unir las histonas o las desacetilcinasas y las metiltransferasas en lugar de la E2 y va a impedir por lo tanto lo que es la acción del RB y la célula va a continuar dividiéndose sin el freno de la RB. ¿Y qué pasa con el gen TP53, que es el guardián del genoma? Este es el gen más mutado en todos los cánceres. Y vamos a ver que va a tener tres puntos de control, que son una parada temporal, una parada permanente y una activación de la apoptosis. Este gen TP53, cuando se haya mutado, pues vamos a hablar primeramente de cómo funciona el gen TP53 normalmente. Puede producir paradas temporales cuando existe un daño en el ADN. Si esta célula se está replicando mal y existe una anormalidad en lo que es el ADN, este gen TP53 a través de su molécula P21 va a provocar una parada temporal y va a activar a los genes de reparación que van a tratar de regularizar esa parte del ADN. Si lo pueden reparar, entonces
el gen TP53 se desactiva y va a iniciar nuevamente el ciclo celular. También puede producir una parada permanente. En caso de que en la replicación del ADN hay alteraciones específicas en la morfología. Cuando no está bien definido la diferenciación celular, entonces este gen TP53 se activa y produce una parada permanente. La célula no se va a dividir porque no va a pasar de esta fase G1 a una fase S. También puede producir la activación de la apoptosis. Cuando hay una lesión irreversible en la cadena de ADN, este gen TP53 se encuentra activado la mayor parte del tiempo y por lo tanto, al estar continuamente activado, va a inducir a lo que es la apoptosis. Entonces es importante conocer las acciones de estos tres genes. Vamos a hablar de otro gen inhibidor del crecimiento, que es el factor transformador del crecimiento beta. Como hemos dicho, es una molécula antiproliferativa. Pertenece a los genes supresores de tumores. Generalmente se va a encontrar en células endoteliales, es decir, en los capilares, en los epitelios y en estructuras o tejidos hematopoyéticos. Este factor beta se va a unir al TGFB, que pueden ser de dos tipos, puede ser de un tipo 1 o puede ser de un tipo 2. ¿Y qué es lo que hace al unirse este factor beta con este TGFB? Va a producir la activación de los CDKIs. Y si hemos visto las anteriores láminas, los CDKIs van a ser los puntos de control, ¿verdad? Para que pasen a las diferentes fases. También esta molécula, cuando se encuentra mutada, va a reprimir ciertos genes, como son los CMYC, los CDK2, las ciclinas A y las ciclinas E. Entonces, cuando este se encuentra mutado, puede reprimir estos genes. Vamos a ver la inhibición por contacto. Cuando hablamos de inhibición por contacto, aún no se ha establecido bien cómo funciona, pero se dice que en las células, cuando están formando los tejidos, hay ciertas uniones que las mantienen unidas y que formen los tejidos. Y dentro de esas uniones se habla de la caderina E. Esta caderina E es una proteína que va a ayudar a que las células estén juntas y no estén dispersas o separadas. Pero se ha visto que esta misma proteína puede ayudar a controlar la proliferación celular. Cuando esta célula se está dividiendo continuamente, esta caderina E va a inhibir a que se divida. Aún no se sabe muy bien el sistema que utiliza esta molécula para impedir la división celular de su adyacente. Aún está en estudios de cómo funciona esta caderina E para evitar la proliferación de las células, especialmente en las capas epiteliales. Pero se ha visto que esta proteína es regulada por el gen NF2. También se ha visto que el gen APS va a regular a la concentración de la beta-catenina. Y esta beta-catenina va a ser un componente de la WNT. Y esta WNT es la que induce a la proliferación celular, impidiendo la degradación de la beta-catenina. Y aquí podemos ver en el gráfico que cuando se produce la unión con el factor de crecimiento y se mandan las señales, se activan las beta-cateninas
y van a inducir a la proliferación celular. Sin embargo, cuando hay una mutación, las beta-cateninas se van a unir a lo que son los APS y van a mandar continuamente señales de proliferación celular. Entonces, tal vez habría una relación también en el componente molecular de la beta-catenina, como en la caderina E, para inhibir el crecimiento celular. Otra de las propiedades del cáncer va a ser la evasión de la muerte celular. Se dice que estas células cancerosas son inmortales porque siempre escapan de la muerte. Y cuando hablamos de la muerte celular, en este caso, nos referimos a que escapa de la apoptosis. Porque como hemos visto en el ciclo celular, hay varios controles que van a regular que la célula se esté dividiendo de forma correcta, que tenga las características correctas. Esta característica de evasión a la muerte celular en estas células neoplásicas se produce gracias a mutaciones o disminución en estos genes que van a regular la apoptosis en este caso. Y vamos a recordar que la apoptosis se puede producir por dos vías, una vía extrínseca y una vía intrínseca. Cuando hablamos de una vía extrínseca, hablamos del receptor del TNF, que cuando las células se unen a su receptor TNF, inducen directamente a lo que es la apoptosis, pero necesitan este receptor. Sin embargo, cuando se produce la apoptosis por una vía intrínseca, vamos a ver que existe un equilibrio entre moléculas preapoptósicas y moléculas antiapoptósicas. Dentro de ellas vamos a ver la VAX y la VAC y la BCL2, la BCLXL, que son las moléculas antiapoptósicas. Entonces, en el cáncer hay un equilibrio entre estas dos células y posible mutación en el BCL, una disminución de la expresión de esta molécula de la BCL2, la BCLXL, no están afectadas y por lo tanto la célula neoplásica, al estar disminuida esta proteína, ganan las proteínas que van a inducir a la proliferación celular sin sufrir apoptosis. Otra de las propiedades de las células cancerosas son las autofagias. ¿Y qué es la autofagia? Va a ser un proceso que va a facilitar el equilibrio entre la síntesis de degradación y el reciclado de los productos celulares. Generalmente está regulada por la vesiclina 1, que va a regular la apoptosis. Entonces, cuando hablamos de autofagia, estamos relacionando mucho con lo que es la apoptosis. Cuando una célula se produce apoptosis, generalmente se produce este fenómeno de la autofagia, donde se forman los autofagosomas, donde se unen los lisosomas, y ahí nosotros sabemos que en los lisosomas se encuentran enzimas líticas que van a producir la lisis de los componentes celulares. Una penúltima característica del cáncer es el potencial ilimitado de la replicación. Vamos a decir que las células normales generalmente se multiplican por 2 hasta 60 a 70 veces. Una célula se puede dividir en 2 hasta 60 a 70 veces. No más. Pero ¿qué pasa con las células neoplásicas?
no cumplen este requisito. Generalmente estas se siguen dividiendo y formando lo que son las neoplasias, ya sea del tipo benigna o sea del tipo maligna. En este caso, las neoplasias malignas que tienen una división ilimitada. Vamos a ver que generalmente entre el 85 a 95% de los cánceres hay una hiperregulación de la enzima telomerasa. Esta enzima telomerasa lo vamos a ver en este gráfico. Generalmente todas las células cuando ya se han dividido varias veces sufren acortamientos en sus cromosomas, en sus alelos. Y viene el gen TP53 que va a vigilar que los cromosomas estén iguales, que no haya alteraciones en el genoma, pero si encuentra este acortamiento en lo que son los alelos, va a producir lo que es la apoptosis. Como las células neoplásicas están en continua división, cuando realizan las fases de división celular, en la anafase, no siempre se dividen los cromosomas en dos como hemos visto. Si no puede haber que no se produzca, se lleven los dos pares de alelo a un lado y un par de alelo al otro lado, y se produzcan irregularidades cromosómicas cuando se produce la división. Y esto es porque el ciclo celular se acorta. Las células se van dividiendo tan rápido que no permiten que se produzca bien el proceso de mitosis con sus fases. Entonces volvemos acá. Cuando una célula normal está viejita, va perdiendo ciertas partes del cromosoma y estas son detectadas por este GTP54 que va a inducir a la muerte celular. Por lo tanto, vamos a decir que nosotros cuando somos mayores, como las células se han dividido tanto, van perdiendo estas partes del cromosoma y no se renueva rápidamente nuestros tejidos. Por eso, la cicatrización en los adultos mayores es más lenta. No hay una división celular continua. Y es justamente gracias a este gen y estos comportamientos naturales que sufren los cromosomas con el tiempo. Y a esto vamos a compararlo con las neoplasias malignas. Cuando se produce esto, en un viejito estamos hablando, hay una última vía para poder ayudar a recuperar estos cromosomas, esta parte del cromosoma, y se forman cromosomas dicéntricos. Entonces, esa última vía para rescatar lo último y que se proceda a la división celular, va a formar como reparos de cromosomas para tratar de completar el cromosoma en general, y ese cromosoma en general reparado se llama cromosoma dicéntrico. Y este cromosoma dicéntrico que es reparado, ya no es reconocido por la P53 como uno completo. Entonces procede a la división celular. Y este mismo efecto se produce en las células neoplásicas. Cuando, como se están dividiendo continuamente, puede producirse acortamientos de los cromosomas y para que no se active la P53 y se produzca la apoptosis, forman los cromosomas dicéntricos, reparaciones en los cromosomas. Y de esta manera, la célula neoplásica entra a un proceso de mitosis celular a través de estas fases, metafase, anafase, telofase. En el proceso de la anafase, cuando ya se están extrapolando, se están formando los nuevos núcleos, los cromosomas que van a emigrar a la ecuatorial de la célula van a irse y se van a dividir.
Lo que pasa con estos cromosomas dicéntricos es que hay ruptura de los cromosomas justamente donde se ha reparado o donde se ha repuesto. Y por lo tanto, hay alteraciones. Puede haber cromosomas muy pequeños, grandes, largos, y hay una anomalía cromosomal. Y es ahí donde aparece la telomerasa. Cuando está inactiva, esta se declara catástrofe mitótica y por lo tanto todavía puede esta célula sufrir apoptosis. Pero cuando esta telomerasa está activa, a pesar de que le faltan cromosomas, esta continúa con la división celular y se sigue dividiendo la célula ya con ciertas mutaciones y por lo tanto se produce el cáncer. Por eso indica que aproximadamente hay una hiperregulación en un 85 a 95% de todos los cánceres en la enzima de telomerasa. En los cánceres se activa continuamente la telomerasa para evitar la apoptosis y por lo tanto ayudar a que la célula siga proliferando y tenga un potencial ilimitado de replicaciones. Ya no se va a dividir 60, 70 veces como es el límite normal. Se puede dividir incluso hasta 100 y más. Entonces, ahí vemos cómo ha procedido el cuerpo y cómo las células cancerosas han formado estos cromosomas dicéntricos para todavía aún dividirse juntamente con la mutación de estas enzimas que son las telomerasas. Otra característica del cáncer va a ser el desarrollo de angiogenia sostenida. Y vamos a recordar que todas las células necesitan oxígeno, necesitan nutrientes para crecer y para mantenerse vivas. Generalmente nos indican que no pueden crecer más de 2 milímetros si no existe nueva vascularización. Entonces, estas células tienen un límite de crecimiento de hasta 2 milímetros en separación con los capilares. Pero, ¿qué pasa con las células tumorales? Con estas células neoplásicas. Estas se siguen dividiendo y necesitan de oxígeno, necesitan de nutrientes para seguirse dividiendo. Entonces, vamos a ver que una de las características del cáncer es la neoangiogenia. Esta neoangiogenia consiste en la formación de nuevos vasos capilares, de nuevos vasculogenia, también se habla de nuevos capilares, de un nuevo sistema circulatorio para estas células tumorales. Pero esta neoangiogenia en las neoplasias malignas no son iguales a las del tejido normal. Generalmente se encuentran células endoteliales dilatadas, se encuentra un patrón irregular y estas células endoteliales que conforman este nuevo capilar para esta neoplasia, para esta célula, para este crecimiento anormal, tienen mutaciones y van continuamente enviando señales de factores de crecimiento a estas células tumorales para que sigan dividiéndose. Entonces vamos a ver que estos capilares de las células neoplásicas son muy diferentes a las del tejido normal. Y esta angiogenia, como hemos dicho, son células endoteliales dilatadas, separadas. Se forma gracias a un equilibrio entre los factores proangiogénicos y los factores que inhiben la angiogenia.
Entonces es gracias a ese equilibrio que se produce la revascularización de estos tumores. Como estas células van continuamente dividiéndose, muchas de ellas van a sufrir un fenómeno de hipoxia. ¿Y qué era hipoxia? ¿Se acuerdan? Falta de oxígeno. Exacto, Marco. Es la falta de oxígeno. Cuando existe falta de oxígeno, se va a formar esta molécula que es el HIF1 alfa, en señal de que hay falta de oxígeno. Y esta molécula va a activar a la BEGF. Y esta BEGF va a ser un factor proangiogénico. Entonces, cuando las células ya no tengan oxígeno, se va a activar esta molécula que va a activar a este factor, que es un factor proangiogénico. Y este factor proangiogénico va a estimular a la ramificación y aumentar los vasos sanguíneos. Entonces va a activar a que se formen nuevos vasos sanguíneos. Sin embargo, todo tiene su control en el cuerpo y va a ser suprimido por el BHL. Y el BHL va a ser un factor que inhibe la angiogenia. Cuando existe una mutación en el BHL, se produce mayor cantidad de la BEGF y por lo tanto se sigue proliferando en los vasos sanguíneos sin control. Se ha encontrado mutación en la mayoría de los cánceres del BHL. ¿Y para qué nos sirve conocer todo esto? Es que cuando hacemos el tratamiento contra el cáncer, podemos activar este BHL nuevamente y este BHL va a inactivar a este BEGF y por lo tanto ya no se van a formar los capilares. ¿Y qué se consigue con eso? Cuando no hay formación de capilares, la célula no se va a poder dividir. Y si se divide, se va a producir necrosis, porque la célula para sobrevivir necesita oxígeno y nutrientes. Entonces es importante conocer todo este esquema que les he relatado para que nos ayude en el tratamiento del cáncer. Por último, vamos a ver la capacidad para invadir y metastatizar. Las neoplasias malignas tienen esta capacidad de invadir y dar metástasis. ¿Y cómo se llama esto? Este fenómeno se llama la cascada de invasión y metástasis. Generalmente se va a dividir en dos fases, una invasión de la membrana extracelular y una diseminación vascular y alojamiento de células tumorales. Y vamos a recordar cómo se produce la metástasis. Primero hemos dicho que una célula tiene un gen mutado, ya sea un protoncogen activado, un gen supresor de tumores disminuido o el gen de reparación no está funcionando. Entonces, tiene esa característica esta célula y empieza a dividirse. Tiene un potencial ilimitado de crecimiento, ¿verdad? Se va dividiendo, 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 dividiendo. Y en cada división, como hemos visto las fases de la división celular, los cromosomas de estas células son diferentes. Cada célula tiene cromosomas diferentes y divisiones diferentes. Hablemos ya de una unidad grande de células. Estas células van a ir proliferando y van a provocar una invasión local en los tejidos normales. Luego va a producirse una intravasación donde las células van a ir migrando por el tejido conjuntivo hacia los capilares. Cuando hablamos de una extravasación,
vamos a ver que las células que ya están en el torrente sanguíneo van a detenerse en los vasos capilares y van a migrar nuevamente a otras partes del cuerpo. A ese fenómeno se llama extravasación. Y se dice que muchas células tumorales tienen expresiones de quimiosina. Cuando hablamos de la expresión de quimiosina, vamos a hacer recuerdo a los leucocitos. Cuando hay una infección, se produce la quimiosina. Y eso hace que los glóbulos blancos puedan migrar al lugar de la infección. Si, digamos, se encuentra en el brazo derecho, entonces van a mandar estas quimiosinas llamando a otros glóbulos blancos que van a migrar al brazo derecho. Y los glóbulos blancos que estén viajando cercanos al brazo van a ir directamente a ese lugar. Es un factor quimiotáctico, llama a las células al lugar de la lesión. En este caso, se dice que las células tumorales también tienen esta expresión de quimiosina y por lo tanto va migrando a los órganos que reciban esta expresión donde se encuentre. Entonces podemos ver que existen neoplasias que por más que se encuentren en el cerebro, pueden aparecer en el pie. Y es gracias a esta expresión de la quimiosina. Luego de invadir en otra parte del cuerpo, se encuentra en el tejido conjuntivo, pero es una célula, va formando micrometástasis hasta producir una replicación, un sistema vascular que hemos visto ya, y ya va a empezar a proliferar y provocar un aumento de volumen y por lo tanto se va a ver los tumores macroscópicos. Y ya lo que es la diseminación e invasión a otros órganos. Vamos a decir que en esto de la metástasis existen 4 etapas. Una etapa de liberación, una etapa de degradación local de la membrana celular y tejido conjuntivo intersticial, una alteración de la unión de las células tumorales a las proteínas de la membrana celular y una citocinesis. Vamos a hablar de la primera etapa, que es la liberación. Cuando hay una célula neoplásica, como les dije, todas las células tienen componentes que las mantienen unidas. En ese caso era la caderina E y las beta-cateninas. Sin embargo, en estas células anormales, generalmente hay mutaciones de los genes de la caderina E y por lo tanto, estas células malignas no están unidas unas con otras. Están liberadas y por lo tanto pueden migrar solas a diferentes lugares del tejido. Habiendo esta fase concluida, se puede pasar a una fase 2, que es la degradación local de la membrana celular y el tejido conjuntivo intersticial. Eso quiere decir que estas células neoplásicas pueden secretar enzimas proteolíticas, como ser las metaloproteínas de la matriz, que son las MMPs. Estas metaloproteínas pueden producir factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento van a aún promover el crecimiento a través de lo que es la campexina D y la urosinasa. Y por lo tanto, estas células van a activar a que las células adyacentes empiecen a proliferar. Vamos a ver una tercera fase, que es la alteración en la unión de las células tumorales a las proteínas de la membrana extracelular. Y ahí vamos a recordar uno de los conceptos que era la displasia. En las displasias es una adaptación celular preneoplásica donde las células son anormales estructuralmente, pero se encuentran aún ordenadas
y limitadas por la membrana extracelular, una membrana basal. No sobrepasan esta membrana. Pero en el caso de las neoplasias, que producen anaplasias igual, ¿y qué es la anaplasia? Son alteraciones en la forma y también una ubicación desorganizada de las células. Y estas células cancerosas tienen la propiedad de, pierden, diré, la unión con la membrana basal y por lo tanto estas células pueden migrar a otros tejidos y como hemos visto anteriormente tienen prolongaciones finas a través de los tejidos, ¿verdad? Y es gracias a esta alteración en la unión de estas células hacia la membrana basal que pueden incluso invadirla y pueden prolongarse aún más estas células tumorales o neoplásicas. Y por último, la fase de la citocinesis, en donde los receptores y las proteínas de señalización van a comprimir el citoesqueleto de la célula tumoral, que va a ayudar a traspasar estas membranas basales y poder emigrar a través de los tejidos al primer vaso sanguíneo, al primer vaso linfático o a estructuras o cavidades adyacentes y producir las metástasis. Vamos a ver otras características del cáncer que no se ven en todos los cánceres. Uno es la reprogramación del metabolismo energético. Generalmente las células cancerosas modifican el uso del oxígeno, lo reemplazan por una glucólisis aerobia, lo reemplazan por glucosa. Entonces, como estas células cancerosas, y ahí vamos a ver uno de los cánceres que son que van a producir esta hambre de glucosa. Como no, estas células cancerígenas reemplazan el oxígeno por glucosa, van a necesitar mayor cantidad de glucosa. Y esa mayor cantidad de glucosa nos puede ayudar a detectar en el cuerpo a través de una tomografía por emisión de positrones. Aquí vamos a ver en la imagen, es una tomografía por emisión de positrones donde detecta las cantidades de azúcar. Y como este cáncer reemplaza el oxígeno por azúcar, se puede ver en la imagen dónde se encuentran estas células tumorales y dónde ha producido las metástasis. Entonces, es una característica de ciertos cánceres, no todos los cánceres, que ayuda a detectar al médico dónde se podrían encontrar las metástasis, dónde se encuentra el tumor en general. Otra de las características es la evasión al sistema inmunitario. Y generalmente esto se provoca en pacientes inmunocompetentes, inmunosuprimidos. Cuando las defensas están bajas, obviamente las células tumorales que migran a través de los vasos sanguíneos no son detectadas por el sistema inmunitario. Y para ellos es más fácil migrar a otros tejidos y producir metástasis porque el sistema inmunitario está bastante disminuido. Y eso se puede ver en pacientes inmunocompetentes. Por ejemplo, se puede ver también en pacientes con VIH, son propensos a producir cáncer. Otra de las características es la inestabilidad genómica o potenciador de malignidad. Y ahí vamos a ver la importancia del gen reparador del ADN. Como ya hemos visto, el cáncer se puede producir por una alteración de los protoncogenes que van a aumentar la división celular, por una disminución de los genes supresores de tumores, que ellos controlan el crecimiento celular, pero cuando se encuentran disminuidos no pueden controlar y por lo tanto la célula empieza a dividirse sin control.
también puede ser producida por alteraciones en los genes reparadores del ADN. Cuando pasa el control de replicación del ADN y estos genes reparadores se encuentran mutados, puede producirse que este gen reparador indique al núcleo que la réplica está completa, está normal y por lo tanto se siga el proceso de mitosis, pese a que este gen reparador está inmutado. Y una de las enfermedades que se produce por una alteración del gen reparador del ADN es la xerodermia pigmentaria. Esta xerodermia pigmentaria se relaciona con los rayos ultravioleta, los rayos del sol. Entonces, las personas que sufren esta enfermedad y están expuestos a los rayos ultravioleta, generalmente provocan los rayos ultravioleta una mutación en las células normales y se produce el cáncer de piel. Esta xerodermia pigmentaria es cáncer de piel. Y esto se produce porque su gen reparador de ADN de las células está dañado o mutado. Entonces da lugar a que se manifieste esta enfermedad. Vamos a ver la etiología del cáncer, que puede ser, generalmente se produce el cáncer por un daño genético y una acumulación de mutaciones a nivel de los genes. Y esto puede ser producido por productos químicos, puede ser producidos por energías radiantes, puede ser producidos incluso por microorganismos microbianos. Vamos a ver cada uno de ellos. Cuando hablamos de productos químicos, los vamos a clasificar en dos. Los cenotóxicos, que van a interactuar con el ADN. Estos productos químicos dañan el componente del ADN directamente. En el caso de los productos químicos que pertenecen a los epigenéticos, van a facilitar al crecimiento de las células neoplásicas. Pueden afectar a nivel de los genes de los supresores de tumores para que se produzca el crecimiento de las células neoplásicas. Facilita entonces la producción, la manifestación del cáncer. Sin embargo, también hay otra clasificación en donde se puede dividir en agentes de acción directa. Esto de agentes de acción directa se tratan de químicos que dañan directamente el ADN. Y ahí vamos a ver a dos componentes que son los alquilantes y los asilantes. Dentro de los alquilantes se van a encontrar el dimetilosulfato, los antineoplásicos como son la ciclofosfamida, el clorambucilo, las nitrosoureanas, y los asilantes, el cloruro de dimetilcarbamilo. Yo sé que estos nombres son complicados, pero vamos a hablar de uno de ellos, que es la ciclofosfamida. Este fármaco se da en la quimioterapia, se utiliza en la quimioterapia, ya que estos productos químicos de acción directa, si bien dañan el ADN de las células, también detienen el crecimiento. Lo malo de estos agentes de acción directa es que pueden producir otros tipos de cáncer. Como hemos dicho, afecta a nivel del ADN, afecta disminuyendo el crecimiento celular de ciertas zonas, pero también va mutando a las células normales, de modo que se puede producir nuevos cánceres. En el caso de los agentes de acción indirecta, vamos a ver a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y heterocíclicos
las aminas aromáticas, las amidas colorantes azoicos, las plantas naturales y productos microbianos, y otros como la nitrosamida y amidas, el cloruro de vinilo, níquel, cromo, insecticidas, fungicidas, que lo que hacen es facilitar el crecimiento de las células neoplásicas. Y entre ellas vamos a ver el tabaco. Si bien el tabaco con la nicotina puede producir en el epitelio del pulmón una metaplasia, también puede producir daño genético conforme va pasando el tiempo. Y al producir este daño genético se va a producir el cáncer en el pulmón. Vamos a ver cómo funcionan estos agentes carcinógenos químicos. Y estos agentes carcinógenos químicos van a trabajar induciendo a la proliferación celular. Y donde van a estar más afectados lo que es el RAS, el TP53. Y si recordemos, el RAS es una molécula de transducción de señales, ¿verdad? Que transmite la señal de división celular del citoplasma o de la membrana extracelular, perdón, atravesando el citoplasma hacia el núcleo. Y el TP53, que es el guardián del genoma, que verifica que el genoma está correctamente funcionando. Entonces, estos carcinógenos van a afectar a nivel de estas proteínas o a nivel genético, inhibiendo al TP53. Tras inhibir esto, va a producir una proliferación celular sostenida y por lo tanto va a aumentar la mutagenia, es decir, que produce mayor cantidad de daño genético y es ahí donde se va a manifestar las células neoplásicas. También tiene que ver, está relacionado con la actividad regenerativa aumentada. Nosotros cuando nos hacemos una herida, las células adyacentes tienen marcadores para inducir a la división celular y completar el tejido faltante. Sin embargo, también se puede generar una mutación, de modo que esta inducción a la división celular para reparar ese tejido que nos falta se encuentra aumentada y puede producir de esta manera el cáncer. Entonces, estos agentes químicos que ya hemos visto en la anterior lámina pueden actuar tanto afectando a los genes como también en la actividad regenerativa. Vamos a hablar de otro factor que produce cáncer, que es la carcinogenia por radiación. Y ahí vamos a hablar de los rayos UV, estamos hablando de los rayos solares, de los rayos X, de la fisión nuclear y los radionucleótidos. Entonces, la exposición a estos factores ambientales pueden producir cáncer. Por ejemplo, la exposición a rayos ultravioleta puede producir cáncer en la piel. Cuando hay una exposición a la fisión nuclear, y estamos hablando en este caso, la foto, si recuerdan, es la bomba atómica, es en Hiroshima y Nagasaki. Esta fisión nuclear ha producido en sus pobladores cáncer. ¿De qué tipo? Una leucemia mieloide, cáncer en la sangre. Entonces, la exposición a los rayos ultravioleta, a la fisión nuclear puede producir y desencadenar en cáncer. Y dentro de ellas se encuentra la xerodermia pigmentaria, van a disculpar la ortografía, que es cáncer en la piel y que va a ser va a predisponer a lo que es el carcinoma epidermoide y por lo tanto también se va a relacionar con el melanoma. Y todas estas lesiones son cáncer en piel. Cuando hablamos de exposición a rayos X,
vamos a hablar de la radioterapia. La exposición a estos rayos X también puede producir cáncer. Y cuando se trata el cáncer de cabeza y cuello, al exponer esta cantidad de rayos X, puede también producir cáncer papilares en la tiroides, puede afectar a otras células sanas y puede producir nuevamente otros tipos de cáncer. En cuanto a la oncogenia vírica o microbiana, los agentes microbiológicos que pueden producir cáncer, se encuentran los virus ARN y los virus ADN. Dentro de los virus ARN se va a encontrar el HTLV1, que va a causar la leucemia de los linfocitos T. Y esto a través de una proteína que va a neutralizar a los genes TP54 y a los CDKN2A-P16. Entonces, este virus va a activarse en los linfocitos T y va a inducir a la proliferación celular a través de neutralizar estos genes de supresión de tumores. En cambio, los virus de ADN oncogen, vamos a ver 4 tipos de virus. El virus del papiloma humano, el BEP, que es el virus de Epstein-Barr, el virus del herpes del sarcoma de Kaposi, el virus de la hepatitis B y también de la hepatitis C. Entonces, vamos a ir describiendo cada uno de estos virus, que es el virus del papiloma humano, que puede causar papilomas escamosos, como estamos viendo en la imagen de arriba, que son las verrugas, y que pueden existir de 2 tipos. Uno con bajo potencial a producir malignidad y con alto potencial de producir cáncer. En este caso, las variantes del virus papiloma humano 16 y 18 pueden producir lo que es el carcinoma epidermoide del cuello uterino. Y esto a través de los genes E6 y el E7, que van a activar a las ciclinas y por lo tanto a la proliferación de las células. En el caso del virus del Epstein-Barr, se va a ir relacionado con los linfomas de Burkitt. Esto va a producir una proliferación de los linfocitos B normales y a través de esta molécula que es la BIL10, va a impedir que las células del sistema inmunitario, que son los macrófagos y los monocitos, activen a los linfocitos T y puedan detectar a las células infectadas por el virus. Entonces, este virus, al emitir esta molécula, camufla a las células cancerosas o neoplásicas para que el sistema inmunitario no los reconozca. Pero estas células neoplásicas tienen que tener en su componente genético el virus del Epstein-Barr. En el caso del virus de la hepatitis, que se va a encontrar en un 70-85% de los carcinomas hepatocelulares, y vamos a recordar que los carcinomas hepatocelulares son bastante agresivos y de corto pronóstico de vida. ¿Qué es lo que va a hacer este virus? Este virus que infecta a las células del hígado generalmente va a producir en las células del hígado, que se van a denominar los hepatocitos, una proliferación celular. Y al producir esta proliferación celular, se va a activar lo que es el gen HBX. Y este gen HBX en los hepatocitos va a producir relocaciones de los cromosomas, como ser las translocaciones y las deleciones que ya hemos visto en la anterior clase, y que van a producir este carcinoma hepatocelular. Entonces son ayudantes o coadyuvantes a lo que es la producción del cáncer. Vamos a hablar también del Helicobacter pylori, que es la primera bacteria carcinogénica. Entonces esta bacteria va a producir el cáncer gástrico gracias a que produce la estimulación de crecimiento, igual que los hepatocitos van estimulando el crecimiento del epitelio
gástrico y se va a producir este gen que es el CAC-A, que es un factor de crecimiento que va a ayudar a que estas células del epitelio gástrico vayan dividiéndose continuamente y cada división y exposición a los agentes ambientales puede desencadenar en lo que es el cáncer gástrico. Por último, vamos a ver el diagnóstico de laboratorio del cáncer y vamos a decir que para detectar cáncer se necesita de varios exámenes. Entre ellos está la biopsia, el PAF, la citología exfoliativa, se puede utilizar la inmunohistoquímica, la citometría de flujo, los métodos bioquímicos, los análisis moleculares. Todos estos exámenes nos van a ayudar a determinar si hay cáncer en esa persona o no hay cáncer, si se tratase de una neoplasia benigna. Dentro de los análisis moleculares, los últimos que se utilizan son los PCRs y la hibridación in situ florense. Esta PCR y la hibridación in situ florense va a ser un análisis cromático, se llama el genochip, que ayuda a detectar las anomalías en los genes y se va a ir activando por colores, diciendo si hay tejido neoplásico en la zona que hemos detectado. Para eso necesitamos tomar una biopsia o un PAF, una citología exfoliativa, inducirlo a una PCR o a una hibridación in situ florense para detectar las células neoplásicas. En el caso del tratamiento del cáncer, va a depender del tipo de cáncer y de qué tan avanzado está. Dentro de los tratamientos más comunes se encuentra la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia. La inmunoterapia, la terapia dirigida, la terapia hormonal o el trasplante de células madre. Entonces, esos son los diferentes tipos y los más comunes. Generalmente se utilizan cirugías acompañados de radioterapias y quimioterapias para la mayoría de los tipos de cáncer. Entonces, hemos concluido el tema de cáncer, que yo les indico es un tema bastante largo, bastante genético y molecular, porque el cáncer se produce por mutaciones de genes y para eso tenemos que saber en qué genes, qué tipos de mutaciones se puede producir. Y les invito a celebrar el Día Mundial del Cáncer, contra el cáncer, que es el 4 de febrero. Y mi mensaje final para ustedes es reconocer este tipo de neoplasias. Si se trata de una neoplasia benigna, si se trata de una neoplasia maligna, porque es gracias a eso que podemos ya indicar el tratamiento. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico, podemos detectar estas neoplasias a tiempo. Como les he indicado, en la dinámica han debido de leer los artículos, las características principales para detectar una neoplasia benigna de una neoplasia maligna. Y de esta manera poder evitar llegar a estos tratamientos que son bastante crudos para el paciente, y no solamente para el paciente, también la familia sufre cuando un miembro está con este diagnóstico de cáncer. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Sí, dime. Sí. Creo que es casi fuera del tema, pero respecto al tema, en lo que es las clases prácticas sobre este tema, ¿vamos a llevar exactamente algún trabajo? Eso quería preguntarle, doctor. En las clases prácticas, no. En las clases prácticas, cada docente se hace cargo de su paralelo. En este caso, yo les he mandado artículos para que ustedes puedan
leer estos artículos cortitos y determinar las características que les he dado, ¿no ven? La velocidad de crecimiento, lo que es la invasión local o metástasis, qué tipo de neoplasia es, el grado de diferenciación. Y si nosotros detectamos solo eso, ya podemos avanzar lo que hemos avanzado en la segunda y que es el tratamiento, ¿verdad? Nos da pautas. Pero nosotros ahora, como estamos en segundo año, necesitamos saber solamente diferenciar entre si es neoplasia benigna o si es neoplasia maligna. ¿Sí? Ay, ya, doctora, muchísimas gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, les deseo una bonita tarde, que tengan una hora y nos vemos hasta en otra oportunidad. Espero que les haya gustado el tema de neoplasias. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Doctorita, Sí. el tema, ¿cuándo lo va a subir? Ah, es que tarda en cargar, Giovanna. Y cuando tarda más es. Generalmente, He esperado la anterior clase y no había todavía. ya lo Por voy a favor, subir. ¿cuándo es posible? Este sábado, sí, el sábado seguro se lo subo. ¿Ya? Si puedo esta tarde, pero toda la tarde carga el video. ¿Ya? Por favor, doctorita, gracias. Ya, está bien. Hasta luego, entonces nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta luego, doctora.